Muy buenas y bienvenidos a Se Levanta la Sesión. Tras 3 años de récord de gasto, ministerios, asesores aterrizan en el Congreso los presupuestos del año 2023, los más gastosos y derrochadores de la historia. Inés Cañizares, muy bienvenida. Bien, muchas gracias, Javier. Bueno, Encantada de estar aquí. De todo lo que hay, que podríamos extendernos hasta el año 2023 hablando de estos presupuestos, hay cosas tan, en fin, hirientes para el ciudadano medio como 2,7 millones al bienestar animal. Y eso que el partido PACMA, que defiende a las garrapatas y los derechos de las ratas, no ha llegado todavía al Congreso. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece escandaloso, ¿no? Cuando estamos hablando de los presupuestos más expansivos de la historia, con 485.000 millones que se dediquen partidas importantes a gastos como, por ejemplo, como acabas de decir, el bienestar animal, o a la inmigración, 800 millones de euros, o por ejemplo a cuestiones ideológicas totalmente, como el Ministerio de Igualdad, casi 600 millones de euros, y sin embargo vemos que partidas como la educación o como la sanidad, ¿no?, de las que siempre alardea y presume el Gobierno, que son los buques insignia, ¿no?, dentro de los presupuestos generales del Estado, vemos cómo se dedican, por ejemplo, un 1%, un 1,2% a sanidad y un 0,8% a educación. Es decir, en un total de 485.000 millones, y esto lo deben saber los ciudadanos, el Gobierno destina 5.000 millones a sanidad, 5.500 millones, y algo más de 4.000 millones a educación. Inés, lo vemos en la gráfica, pensiones ¿sí? Prácticamente se come la mitad de los presupuestos. Efectivamente, y este año hemos denominado estos presupuestos como los presupuestos de la propaganda porque precisamente el Gobierno los vende como los presupuestos más sociales. Y claro, son más sociales ¿por qué? Porque como consecuencia de dos factores estructurales que tenemos en España negativos, como es el paro y como es el invierno demográfico que sufrimos, es decir, el envejecimiento de la población, más casi la mitad de los presupuestos generales del Estado van destinados a pagar pensiones. Por tanto, eso no es una cuestión discrecional de este Gobierno, es un gasto imperativo que cualquier Gobierno debería abordar. Por tanto, es una propaganda lo que están haciendo. El porcentaje tan bajo al que te has referido, en sanidad o en educación, hay que explicar que efectivamente es así porque son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Esto es. Pero esto lo que demuestra en el fondo es la gran desigualdad, porque cada comunidad se gastará lo que le dé la gana, entonces el de Albacete no va a tener el mismo dinero por habitante que, por ejemplo, el de Murcia. Precisamente, eso es. Bien dicho y bien apuntado porque, como sabemos, esas competencias, sanidad y educación, están transferidas a las comunidades autónomas y ellas ya de sus propios presupuestos con total autonomía destinan los importes que discrecionalmente quieren pues a estas partidas. Y te pongo dos ejemplos. Un ejemplo socialista. Ellos que siempre presumen de dedicar mucho a la sanidad, por ejemplo, en Castilla-La Mancha a la educación se le destinan menos recursos proporcionalmente que al pago de deuda. Es decir, la deuda pública que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es tan grande, es tan elevada, que ahora mismo asciende a 7.000 euros por habitante de Castilla-La Mancha. Por tanto, el Gobierno de Emiliano García Paje destina más a pagar esa deuda, a amortizar esa deuda, que lo que invierte en educación. Y si nos vamos al separatismo catalán, precisamente el separatismo catalán dedica más del 25% al pago de la deuda, por, claro, lógicamente, pues a abrir embajadas catalanas en el extranjero y demás, más que a sanidad, y eso es vergonzoso. Por tanto, esta dicotomía de impuestos, servicios públicos, no es cierta. Absolutamente falsa, ¿no? Totalmente falsa. Es como una coacción, ¿no? Un cuchillo que te ponen en la yugular y te dicen o subimos impuestos o aquí no hay ni sanidad ni educación. Al paso que vamos, ni una ni otra. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que precisamente este Gobierno confunde dos términos, confunde el gastar más con el gastar mejor. Y se trata de eficiencia en el gasto público, no de gastar cada vez más, porque al final va a llegar a un punto en que el Estado sea insostenible. Ya lo es la seguridad social y el resto de las cuentas públicas, pues vamos a llegar a un momento en que va a suceder exactamente lo mismo. De todos los ministerios, que no son pocos, ¿cuáles destacarías, Inés, como los más chiringuiteros, los más prescindibles? Prescindible, bueno, habría muchos porque también se pueden de alguna manera fusionar varias cuestiones en un solo ministerio, ¿no? Pues economía, hacienda, administraciones públicas, en fin, hay ministerios que pueden ser uno, pero aquí, lógicamente, nosotros lo venimos diciendo reiteradamente desde el comienzo de la legislatura. Tenemos el Ministerio de Igualdad, que en realidad es el Ministerio de la Desigualdad, del enfrentamiento de los españoles, hombres contra mujeres, el Ministerio de Universidades, que no tiene ningún sentido, ya tenemos un Ministerio de Educación, ya tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Universidades, cuando realmente las universidades, además, están transferidas, las competencias son de las propias comunidades
comunidades autónomas, no tiene ningún sentido, y el Ministerio de Juguete, ¿no? El Ministerio de Consumo, es decir, un ministerio al que se dedican 70 millones de euros para que el ministro lo único que hace es difamar a nuestra agricultura y a nuestros ganaderos. Aquí vemos en el gráfico que el pastel gordo se lo lleva a la señora Irene Montero, y no me estoy refiriendo al cumpleaños aquel, ¿te acuerdas? Que aquel que celebró en el con las ministerio, amiguitas, ¿no? Con sus amigas. Muchas gracias, chicas. Bien. Muchas gracias. 564 millones de euros, Sí, subiendo la partida en relación a los Es un últimos. ministerio que ha crecido aproximadamente un 16% en relación al año anterior, y si navegamos un poco dentro de lo que se suelen denominar las tripas del ministerio, vemos que prácticamente el grueso del ministerio va destinado pues, a subvenciones, a sus chiringuitos y a sus colectivos que protege y de los que únicamente utiliza para luego sacar votos. Inés, lo hemos mencionado al principio, esto de los derechos de los animales, que a mí es una cosa que me molesta mucho porque... Los animales no tienen derechos. Exactamente, no pueden ser sujetos de derecho. A mí me gustan mucho los toros, por eso es algo que no entenderé en la vida, lo de otorgar derecho a los animales. Se gastan 2,7, pero vemos en esta gráfica que se gasta mucho más dinero en otras partidas, seguramente, bajo tu punto de vista, también innecesarias. Inmigración, el bono social térmico y cultura. Explícanos qué es esto del bono social térmico. Bueno, aquí realmente el bono social térmico a mí me parece que es una medida que es favorable a aquellas familias más vulnerables, porque como consecuencia, claro, de los precios que estamos sufriendo en el gas, en la electricidad, pues hay familias que no llegan a fin de mes. Entonces, con este bono social térmico lo que se trata es paliar de alguna manera esa factura, pero claro, vemos que el Gobierno destina al bono social térmico, cuando en España hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza, dedica 255 millones de euros, o sea, una cifra ridícula en relación a, por ejemplo, lo que dedica a atraer al efecto llamada, es decir, atención a los inmigrantes, que son 810 millones. Entonces yo creo que aquí debería haber un cambio de partida. Pero precisamente este bono social térmico no sería necesario si precisamente el Gobierno, este y los anteriores, hubiesen adoptado políticas energéticas serias y que propiciaran nuestra soberanía energética y no la dependencia de terceros, que es lo que ha hecho que de alguna manera pues, tengamos los precios que tenemos en la electricidad. Este que está coloreado de rojo, y ha sido de forma totalmente fortuita, es una de las grandes patas del sistema y del régimen y de la ideología socialista, la cultura. Bueno, lo que ellos llaman cultura. La cultura, que es esa alfombra roja en los premios Goya, donde van todos los progres a insultar a millones de españoles. 1.513 millones para películas que igual recaudan prácticamente lo que nos podemos gastar en desayunar cualquier mañana tú y yo. Tienes 10-15 personas por sala. A eso dedican los impuestos, que es a comprar a todos esos actores y artistas. Sí, a comprar un poco de alguna manera a todos esos lobbies, y precisamente este año en esa partida de los 1.513 ha habido un incremento sustancial dedicado a precisamente el cine español, ¿no? Y ya sabemos que nosotros estamos totalmente de acuerdo con apoyar la cultura, apoyar el cine, pero todo el cine, no su cine, y es en lo que estamos, ¿no? En esa batalla cultural, porque ellos utilizan de alguna manera esos fondos públicos para regarlos o de alguna manera extender su ideología absolutamente a todas las capas de la sociedad a través de estos instrumentos. Sus tentáculos, pero siempre caen a los mismos. A ¿no? los mismos. O sea, sí. le toca la lotería siempre a los mismos. Hablabas antes del tema de los impuestos, esta dicotomía falsa de que si no tenemos impuestos altos no vamos a tener servicios sociales. Dicen también mucho, es que España no tiene la presión fiscal a nivel, por ejemplo, de países más desarrollados como Alemania. Esta tabla también me parece que va a ayudar a mucha gente a salir de dudas. El salario medio, Inés, en España, 25.500 euros. En Alemania casi el doble, 43.290. Pero veamos luego la presión fiscal, el esfuerzo y lo que queda luego de renta disponible. Me gusta el término que acabas de utilizar, el esfuerzo. Nosotros siempre hablamos de esfuerzo fiscal. Realmente es cuánto destina de la renta media que tiene un español al pago de impuestos y, lo más importante, cuánto le queda. Si efectivamente nosotros vemos que en España la renta per cápita media de un español es de 25.500 euros con una presión fiscal del 37,3%, quiere decir que de su renta destina 9.500 euros a impuestos. ¿Cuánto le queda disponible para sus gastos personales? 15.000. Sin embargo, un alemán teniendo una presión fiscal proporcionalmente más alta, ¿qué renta disponible le queda? 25.000. Por tanto, de lo que hay que hablar es siempre del esfuerzo fiscal. Y esto es lo que deben saber los españoles. Una palabra que está vetada por la izquierda. ¿Por qué? Porque no le interesa. Porque esta es la realidad. Esta es la realidad. Y efectivamente en España tenemos un problema adicional, y es que hay una parte de nuestro Producto Interior Bruto
que no paga impuestos, porque es economía sumergida. Y esa economía sumergida, de alguna manera, tiene que aflorar. Pero para que aflore, ¿qué es lo que hay que hacer para ampliar o ensanchar esas bases imponibles? Bajar los impuestos, porque está demostrado que, según la curva de Laffer, que a muchos, vamos, a la izquierda no le gusta, porque yo creo que ni la entienden ni saben lo que es, precisamente en el momento en el que tú reduces los impuestos en un porcentaje, se ensanchan las bases porque esa conciencia fiscal aflora en la gente, ¿no? Y bueno, cuando se paga algo razonable de impuestos, pues la gente contribuye. Cuando la presión fiscal es demasiado elevada y no obtienes servicios públicos de calidad, pues hay gente que al final dice, bueno, pues no pago impuestos. Bueno, ya hemos escuchado la crítica que Vox hace del modelo económico de este gobierno social comunista. ¿Qué propone entonces Vox? Bueno, pues mira, Vox lo que propone en primer lugar es una bajada de impuestos, pero lógicamente para bajar impuestos lo que hay que hacer es eliminar inmediatamente gastos innecesarios, gastos superfluos, ya lo hemos estado viendo todos los que hay, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Consumo y una serie de instituciones públicas que no sirven absolutamente para nada. Eso en primer lugar, con lo cual ya el Estado contaría con los mismos recursos. Elimino impuestos, elimino gastos, efecto neutro. Y por otro lado, aumentar los salarios. ¿Aumentar los salarios cómo? Pues muy sencillo, rebajando el gasto social a las empresas, rebajando las cotizaciones y los impuestos que las empresas tienen que pagar, ese impuesto al trabajo que decimos por contratar a los trabajadores. De esa manera acercaríamos el coste real que la empresa tiene con el sueldo que cobra el trabajador y las empresas podrían ser capaces de aumentar esos salarios. Vamos a tener en cuenta que en España el 98% del tejido productivo son empresas pequeñas y el 85% son empresas de menos de 10 trabajadores. Estas empresas ahora mismo no tienen margen para poder subir los salarios, lo que deberían subirse como consecuencia de los impuestos y de las cotizaciones sociales. Entonces, Inés, si yo no me he enterado bien o me he enterado mal, ¿estas recetas entonces a quién benefician? ¿Es al empresario, al trabajador o ambos? Benefician al empresario y al trabajador y únicamente a quien perjudica es al gobierno. Y efectivamente, por eso ellos no quieren este tipo de recetas, pero nosotros estamos en la política de subvención o salario. No, nosotros lo que queremos es el salario frente a la subvención, que es de alguna manera la única política que sabe hacer este gobierno, crear redes clientelares para comprar votos. Y esto en democracia no se puede permitir. Inés, muchísimas gracias. A ti, Javier. Nos vemos pronto. De acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo en Se Levanta la Sesión y no os olvidéis, por favor, de escribirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Hasta el próximo. Un saludo para Se Levanta la Sesión y nos vemos el próximo domingo.